le tenemos a una entrevistada muy especial que hoy se encuentra con nosotras. Así es. Y tenemos como invitada a la licenciada Norma Villagra. Ella es licenciada en nutrición, es egresada de la Universidad Uninorte. También se recibió en didáctica universitaria en la Facultad de Filosofía, es magíster en nutrición clínica en la Facultad de Filosofía UNE y también hizo diplomado en educación en diabetes realizado en Argentina y desempeña su labor en IPS Ciudad del Este. Entonces, un gusto recibir a la licenciada Norma Villagra para hablar sobre este tema tan importante del cual nosotros todos debemos aprender. Muy bienvenida a la tertulia del saber. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Fátima. Muy buenas tardes, Estela, y a la audiencia. El gusto es mío. Le agradezco por la invitación. Y aquí vamos a aprender un poquito sobre lo que me apasiona, ¿verdad? Lo que es la alimentación. Y realmente un tema apasionante y desafiante también, ¿verdad, licenciada? Porque todos los días nosotros tenemos que alimentarnos y tenemos que elegir aquellos alimentos que realmente le hagan bien a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Y eso no es fácil porque no es solamente comer cualquier alimento para saciarse, sino que también es para mantener la salud. Y dentro de ese contexto, licenciada, es lo mismo comer y nutrirse para empezar un poco a hablar sobre nuestro tema, que es alimentación saludable. Bueno, podemos decir que alimentarse es la acción de comer cuando nosotros tenemos hambre, mientras que nutrirse o la nutrición ya es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo. Pero para realizar esto, obviamente tenemos que alimentarnos. La base aquí es la buena selección, la combinación y la cantidad. Bueno, entonces, de todo podemos comer. Me suelen decir, por ejemplo, a mí, seguro que como nutricionista, solo lechuguita, famoso. Sí, lechuga nomás. No es tanto así, ¿verdad? Entonces, no es comer de todo, es una alimentación variada, ¿verdad? Y bueno, hacer actividad física, la hidratación también es muy buena, o sea, nos favorece una buena hidratación, tomar líquido, o sea, agua, ¿verdad? Eso es, nos favorece la salud y por sobre todo la actividad física, ¿verdad? En la mesa paraguaya nunca falta la mandioca o el pan. ¿Eso pueden incluir en una dieta sana, equilibrada? Sería bueno que sepamos cuáles son los alimentos que podemos incluir para que tengamos una dieta saludable. Mira, en una persona normal, digamos, sin patología de base, puede incluirse en porciones pequeñas sin ningún problema, ¿verdad? Con una buena ensalada para aportar mayor cantidad de fibra, por ejemplo, sin problema. Incluso el famoso guiso que nuestro paraguayo quiere comer, ¿verdad? Sin problema puede consumir. El tema está en las combinaciones. Tenemos que saber lo que es el hidrato de carbono. ¿Qué es lo que es el hidrato de carbono? El hidrato de carbono es lo que nos da energía a nosotros. Por ejemplo, el arroz es un tipo de hidrato de carbono, que se le dice hidrato de carbono complejo. ¿Por qué? Porque pasa lentamente a la sangre, entonces no alza bruscamente el azúcar en la sangre. Entonces puede comer, pero el guiso no debe ser combinado, por ejemplo, el arroz y la papa. Entonces la papa hay que sacar. Y si vamos a comer guiso, no puede estar en la mesa ni pan ni mandioca. Ni de guiso, entonces no se puede comer papas. Lo ideal. Y generalmente lo que se hace es se le pone papas y también acompañamos otra vez con pan o mandioca. Entonces eso, ¿y qué puede provocar eso, licenciada? Y hablando así crudamente y mal, es una bomba de hidrato de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las mezclas son mucho ya de hidrato de carbono para el organismo. Y el exceso, muchos dicen, pero yo yo engordo, pero no como tanta grasa. Sí. Pero no se da cuenta o no sabe que el exceso de hidrato de carbono en nuestro cuerpo se almacena como grasa.
¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que evitar, esas combinaciones. O también en una reunión familiar, de repente un domingo, se hace el asado, la ensalada de papas otra vez, la mandioca, la sopa. O si no va a ser un asado, un tallarín de carne con salsa, se acompaña después otra vez con mandioca o se acompaña con sopa, licenciada. Entonces eso produce grasa en el cuerpo, grasas que no son saludables. Claro, el exceso. Porque las combinaciones, si bien es cierto que un buen asado es rico, ¿no? Sí. O sea, y generalmente fines de semana o en reuniones familiares es lo que predispone, ¿no? Entonces, hacer una buena selección. Puede ser un pedazo de carne con ensaladas y un pedazo de mandioca. Ya no, por ejemplo, la sopa, ni el chipaguazú, ni la ensalada de papa. Entonces, no hacer ese tipo de alimentos ya porque uno ve y ya quiere comer. Es muy difícil no comer o evitar ese tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces la porción sería solamente una porción en un plato. Vamos a imaginarnos así un plato de comida, un plato vacío que tenemos que cargar. Entonces la persona se va y elige solamente un pedazo de carne. ¿Y cuál debe ser la cantidad, por ejemplo, de la ensalada, la carne que...? Muy buena pregunta, Estela. Tenemos nosotros el plato saludable. Sí. El plato saludable, así como mencionás, vamos a imaginar lo que se divide en tres. Sí. Una parte va a ser de las proteínas, que van a ser la parte de la carne. La otra dos partes vuelven a dividirse en dos. Sí. Sería un cuarto y un cuarto. Una parte va a ser del hidrato de carbono, que va a ser allí o el arroz, o la papa, o el puré, esa parte. Y la otra va a ser de las fibras, que va a ser las ensaladas. Y ahí ya no hay lugar para la mandioca ni el pan. Entonces ese debería ser nuestra porción diaria. La porción diaria. Lo mismo también ocurre cuando tiene que ser milanesas. Las milanesas entonces con el puré descartado. Totalmente. Tiene que ser una ensalada verde, ya sea... ¿Qué tipos de ensaladas se recomiendan, licenciada? Y mira, nosotros tenemos mucho lo que es el verdeo. Sí. Tenemos la feria, en donde conseguimos frutas y verduras frescas. Sí. Lo ideal son las ensaladas verdes, ¿verdad? De gusto, de lechuga, repollo, porque aporta mucha fibra para el cuerpo y eso es muy beneficioso para nosotros. ¿Y los granos, por ejemplo? Los granos enteros también. Sí, el poroto, las legumbres que son los porotos, el garbanzo, lenteja, son muy favorables para el organismo también. Pero, y otra vez hay un pero. Por ejemplo, las legumbres tampoco deben ser mezcladas, digamos, con las papas, con la carne, mayonesa y esas cosas. No, porque viste que es como venimos diciendo, es el exceso del hidrato de carbono lo que tenemos que tener en cuenta. Porque ese exceso el cuerpo no puede utilizar, entonces almacena en forma de grasa. Y esa grasa va a hacernos daño. ¿Por qué? Porque ya se va a convertir después en colesterol y vamos a terminar teniendo sobrepeso u obesidad. Y allí ya vamos a tener otras complicaciones. Por ejemplo, para un almuerzo, si una persona quiere hacer, bueno, hoy voy a hacer un alimento saludable, voy a hacer manteca que se encuentra en la feria, y voy a ponerle queso, y algunas personas le agregan otra vez un poquito de arroz o fideo, entonces eso no se puede, y se le agrega otra vez papa, zapallo, zanahoria. Entonces, ¿cuál sería la receta ideal para hacer ese plato, ese menú? Es riquísimo. Sí. Lo ideal sería, por ejemplo, el poroto, sí, el poroto manteca o el poroto pequeño en este caso, con las verduras, todas las verduras excepto la papa y el arroz. Ese cereal ya tenemos que sacar. Sería lo ideal sería un caldito
de poroto con verduras y acompañado, por supuesto, de una buena ensalada. Y algunos le ponen otra vez zapallo a su poroto de manteca. Eso Sí, puede tener, pues se puede poner una porción pequeña de zapallo, de zanahoria, sí, tomate, cebolla, cebollita, eso sin problema se le puede agregar. Y ahora nos vamos también, licenciada, fin de semana. Generalmente la gente suele decir, hoy yo voy a hacer mi permitido, viernes, sábado, domingo es permitido. Y ahí están las hamburguesas, lomitos, pizzas, panchos, y alcohol también a veces. el alcohol también. Entonces eso, licenciada, por más de que sea un permitido, ella es una bomba también para el cuerpo, por más de que sea 1 o 2 veces a la semana. Y lo ideal sería cada 15 o una vez al mes. Al mes. Por ponerle, porque viste como decimos, lo permitido, pero uno tiene que tener en cuenta cómo venimos en la semana. Si en la semana te cuidaste, comiste bien, hablando bien, que se entienda con la fibra, con los hidratos de carbono controlados, la grasa, actividad física, sin bebidas alcohólicas, entonces allí podría ser. ¿Por qué? Porque no vas a exagerar el fin de semana, no vas a comer una porción completa de pizza, o máximo va a ser un triángulo, una porción, ¿verdad? Pero siempre tratar de hacer controlado, ¿verdad? Entonces, para empezar otra vez la semana, que sería el lunes, sí, con una actividad física y mantener el peso. Y generalmente, licenciada, no es solamente un triángulo de pizza lo que se consume, y encima otra vez las gaseosas, Coca-Cola, que generalmente Coca-Cola, ya sea otro tipo de refrescos, de jugos, ¿verdad?, que no sean naturales, que se consumen con eso, y eso también, licenciada, puede generar algunos problemas de salud, me imagino. Totalmente. Si es que una persona lo hace con frecuencia. O también otro hábito que a veces vemos y sucede es las empanadas, y las empanadas que se ponen otra vez dentro del pan o algo se acompaña. Entonces eso tampoco es muy saludable cuando esos hábitos se repiten muy frecuentemente. Totalmente. De hecho que las bebidas azucaradas, Sí. en este caso son las gaseosas, Sí. su exceso predispone al desarrollo de la diabetes, ¿verdad? Entonces, a la larga, uno, si no tiene familiares con antecedentes de diabetes, por más que uno consuma mucho, en algún momento va a terminar desarrollando diabetes, ¿verdad?, por el exceso de azúcar. Entonces, eso también no es recomendable. Lo ideal es agua. Agua a tomar, así como le dije, la hidratación, hidratarnos bien, porque uno toma un país tropical, Sí. donde hace bastante calor y tenemos que hidratarnos bien para evitar también la deshidratación, ¿verdad? Y al mantener la alimentación sana. Y licenciada, una vez si es que una persona no mantiene esa alimentación sana, Uh-huh. ¿y en cuánto tiempo puede esos efectos negativos que provoca la mala alimentación puede manifestarse en el cuerpo de una persona? ¿Y con qué enfermedades? Y es como dijimos, Sí. por ejemplo, una alimentación mala repercute en las apariciones de las enfermedades, Sí. como ser la obesidad, la hipercolesterolemia, la diabetes, la presión alta, que es la hipertensión. Eso termina desarrollando el paciente en este Sí. caso, ¿no? Y al hablar de diabetes, licenciada, Uh-huh. generalmente nosotros relacionamos diabetes con todo lo dulce. ¿Y hay otros alimentos así que pueden producir diabetes, o está relacionado exclusivamente con los alimentos dulces? No necesariamente con los dulces. Sí. Existen alimentos que no son considerados dulces, pero al contener abundante cantidad de hidrato de carbono, y esto elevar persistentemente el azúcar en la sangre, finalmente va a terminar desarrollando diabetes.
Entonces no es solo, muchos tienen ese concepto. Sí, generalmente decimos que relacionamos diabetes con cosas dulces, caramelos, alfajores, jugos, golosinas, tortas. Esta persona tiene diabetes, dice, entonces no tiene que consumir lo dulce. Y sin embargo puede estar abusando con otros alimentos que también producen diabetes. Totalmente, porque es un desorden, o sea, la resistencia a la insulina que provoca finalmente hace que ese paciente termine desarrollando diabetes, ¿no? Ahora, una vez que el paciente es diagnosticado con diabetes, ya no puede consumir los productos, o sea, lo que son dulces, por ejemplo, tiene que limitar, cuidarse mucho más y ver qué va a comer, aumentar el consumo de fibra. Las frutas también tienen las porciones adecuadas, que es de 3 frutas diarias, de preferente que sean enteras y con cáscaras, ¿verdad? Para poder aprovechar mejor. Jugos están prohibidos, por decir, pero muchos dicen, ¿por qué me prohíbe? Porque el jugo eleva rápido el azúcar en la sangre, en cambio la fruta no. ¿Por qué? Porque la fruta no estamos consumiendo, no estamos masticando 10, 15 veces para tragar. Generalmente masticamos 1 o 2 veces y ya tragamos, ¿no? Entonces el estómago hace ese trabajo de la licuadora, por ejemplo, de poder absorber más rápido, por ejemplo, si es jugo. En cambio, si es la fruta, eso para que se absorba y pase a la sangre lleva más tiempo, entonces pasa lentamente a la sangre. Entonces el jugo no es porque va a tener azúcar, porque algunos toman también jugos sin azúcar, claro, pero mejor que consuman la fruta en sí. Totalmente. No solo porque es el azúcar, de hecho que todas las frutas también tienen el azúcar, que es la fructosa, ¿no? Que también el exceso produce triglicéridos, bueno, porque no se puede ya almacenar en el organismo, entonces tenemos que variar un poco, entonces. Totalmente. O sea, así como bien dice el refrán, todos los excesos dañan. Sí, entonces, totalmente. Entonces, licenciada, no es que hay algunos alimentos así prohibidos o que no son permitidos, sino que es no abusar. Totalmente. El abusar es lo que a uno le puede hacer daño. Sí. Así mismo, es moderar. Es sí. como le decía, está en las selecciones y la cantidad. Sí. Vendría a ser, ¿verdad? Todas las personas que no tenemos patología de base, tenemos que cuidarnos igualmente. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil, andamos todos apurados, sí. ¿verdad? Entonces no nos sentamos a comer tranquilos porque tenemos otras actividades. Entonces uno no toma ya ese tiempo suficiente para alimentarse, y aparte el estrés que genera mucho desequilibrio en el organismo y termina desarrollando enfermedades, ¿no? Entonces incluso, como usted nos está diciendo, licenciada, hasta la manera en que una persona va a comer influye en la salud. Totalmente. En que se va a alimentar. Tiene que hacerlo tranquilamente, pausadamente, tomarse ese tiempo del almuerzo, ¿verdad? Que es fundamental. Sí. Y hablando de la rutina, del día a día, del estrés, licenciada, dentro de ese contexto también, ¿cuál vendría a ser la alimentación más importante dentro del desayuno, la merienda, la media mañana, la cena? Por decirlo así, esto es fundamental y no puedo dejar de lado, o de hecho que ninguno se puede dejar de lado, pero ¿cuál es el más importante en el día? Y así como bien dijiste, todos son importantes, sí. Bueno, pero el desayuno, por ejemplo, podríamos decir vital, que es el más importante. Sí. ¿Por qué? Porque el desayuno significa cortar el ayuno, ¿no? O sea, sí. Venimos a un ayuno prolongado, entonces el desayuno es cortar con ese ayuno. Es un buen desayuno, nos despierta, nos da energía, entonces para enfrentar el día. Un buen desayuno, ¿qué sería? No comer de todo, ¿verdad? Bueno, nosotros generalmente, si vamos a ir al caso, como en nuestro desayuno, generalmente es o café con leche, o cocido con leche,
o té con leche, con coquito, palito o dulces, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, podríamos decir si es bueno dentro, ¿verdad? O sea, siempre respetando la cantidad, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, un café con leche, una taza de café con leche con un mixto, por ejemplo, es un buen desayuno. Lo importante es hacer 5 comidas al día, ¿verdad? Pero me suelen decir, ¿quién hace 5 comidas al día? ¿Verdad? Porque por el tema del tiempo, o sea, del horario laboral, es difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante esas 5 comidas al día? Porque si nosotros comemos eso, no vamos a abusar, vamos a llegar al horario del almuerzo y comer lo que nuestro cuerpo necesita, no vamos a exceder. Porque si desayunaste a las 7 y no comiste nada en el transcurso de la mañana, no hiciste la media mañana, generalmente al mediodía llegamos con un hambre voraz, entonces terminamos comiendo de más. Se come así, se llega ya con ansiedad, se come rápido, se come de todo. Se come de todo. Con tal de llenar. Es sí mismo, con tal de llenar el estómago. Entonces lo ideal es hacer el desayuno, una media mañana que podría ser frutas, ¿verdad? O yogur, ahí para aportar un poquito de la fibra. El almuerzo sería así como dijimos, nuestro porotito, o podría ser un bife con ensalada. A la tarde podríamos consumir gelatina, y a la noche podría ser, por ejemplo, un sándwichito de verdura. Entonces ya tendríamos nuestro plan de ese día saludable. Y dentro del plan saludable también, el modo de cocción, licenciada, de los alimentos es importante también al momento de cocinar, a elegir qué tipo de qué vamos a hacer, qué vamos a comer, cómo voy a cocinar eso que voy a hacer para el almuerzo. Sí, lo más recomendado son las cocciones al vapor, el hervido, horneado, a la parrilla o a la plancha. Esos son los más recomendados. Entonces los fritos se debe evitar. Totalmente. No me miren así. Me quedé preocupada. Estamos aquí pensando también en nuestra alimentación del día a día, comparando. Entonces, ¿cuántas veces suelo comer? Claro, porque lo que pasa es que cuando uno frita, o sea, el alimento es frito, con el aceite con que uno frita ya genera una grasa saturada. Entonces eso ya es dañino para el cuerpo. Lo ideal, por ejemplo, es utilizar el aceite en crudo. Y me van a decir, ¿cómo en crudo? Por ejemplo, en ensalada. En ensalada nosotros consumimos el aceite en crudo. Y lo ideal es, después de la preparación de la comida, agregar el aceite y mezclar. Sí. ¿Cualquier clase de aceite o...? Sí, todos están recomendados, ¿verdad? Lo ideal es el aceite de oliva, pero como es muy costoso, podemos utilizar el aceite de maíz, o el de girasol, o el de canola, que son muy buenos. Y eso, entonces, cocinar al vapor y no porque generalmente se hace es que se calienta el aceite, las personas después empiezan a agregar la carne, las verduras, entonces eso se podría cambiar agregando después el aceite. Así mismo. Una vez hecha la comida, o sea, lista, agregar allí la cantidad de aceite. Serían 2 cucharadas más o menos. ¿Y eso por qué, licenciada? Porque el aceite se quema. Así mismo. Es como le dije, viste que el aceite en el momento, una vez que se caliente, ya tiene grasa saturada. Si ustedes se fijan, el aceite dice de origen vegetal, dice por el frasco, ¿no? En ese momento sí, es de origen vegetal, en el envase. Pero una vez que nosotros empezamos a calentar con la temperatura
ya se transforma, pues ya se quema, entonces ya se convierte en grasa saturada y por ende es ya dañino para el cuerpo, Entonces, para el sí. organismo. Y también, ahora que nos vamos también a los productos que consumimos, ya sean los dulces, los salados, ahora el aceite, hablar un poco también del azúcar, licenciada. ¿El azúcar, qué tipos de azúcar se recomienda o es mejor edulcorante y por qué? Porque generalmente nosotros usamos o se usa mucho el azúcar morena. Sí. Y eso es recomendable. Para una persona, vamos a hablar para una persona sin patología, sí. Particularmente yo consumo azúcar, perdón. Sí. Entonces, pero es moderado, ¿verdad? Entonces, moderado sin problemas. Moderado significa una cucharada de azúcar en una taza de té y esa porción nada más, ¿verdad? Sí. En cambio, si ya el paciente tiene una patología base, en este caso el paciente diabético, sí, no puede consumir ningún tipo de azúcar, tampoco miel de abeja. En ella están recomendados el edulcorante. Puede ser preferencia, puede ser el KAGE o stevia. Y en cuanto a la cantidad aproximada para una taza, entre 3 a 6 gotas. 3 a 6 gotitas. Y tiene que ser de KAGE, porque existe una amplia variedad también de productos así que se ofrecen de azúcar, de edulcorante, entonces debe ser de KAGE o stevia. Sí, lo recomendable. Lo más recomendable es el de KAGE para hacer. Si bien también los otros edulcorantes se utilizan, ¿verdad? Pero lo ideal sería el de KAGE. También en cuanto a la diabetes, licenciada, nos consultaron. Si una persona tiene un familiar con antecedentes de diabetes, ¿eso también influye en el otro? ¿Cuál sería el plan nutricional que una persona debe tener en cuenta cuando sus familiares tienen antecedentes con diabetes? Sí, si una persona tiene antecedentes hereditario de diabetes en su familia, tiene mayor probabilidad de padecer esta enfermedad en el transcurso de su vida. Bueno, y otro, por ejemplo, la obesidad es el factor principal que predispone a esta persona a desarrollar la diabetes. Entonces, y en cuanto al plan, es moderar. Si tiene un familiar antecedentes de familiar con diabetes, moderar el consumo de azúcar, sal, bebidas alcohólicas, aumentar los vegetales, las legumbres, hacer actividad física, mantener un peso saludable, todo eso sería beneficioso. Y ahora nos vamos al colesterol, licenciada, que es también el exceso de grasa, que es otra de las consecuencias también de la mala alimentación. Entonces, licenciada, ¿cuál sería qué una persona debe tener en cuenta cuando tiene colesterol? ¿Qué debe dejar de consumir y qué es lo que debe consumir? Bueno, evitar, por ejemplo, las carnes rojas ricas en grasa, los embutidos, las vísceras, la fritura en general, los alimentos altamente procesados, las comidas rápidas, son algunos de los alimentos que hay que evitar, así hablando en general. Y los recomendados, frutas y vegetales, preferiblemente que sean crudos y con cáscara, para aumentar el aporte de fibra, aumentar el consumo de legumbres, leche y derivados que sean desnatados, carnes blancas como pollo, pescado y pavo, por ejemplo, serían lo ideal. Y ahora, licenciada, también tenemos estos días así bastante calurosos. Ayer nomás el clima estuvo un poquito más agradable, vamos a decirle. Tenemos días bastante calurosos ahora ya en primavera, en verano, y las personas muchas veces tienen tendencia a tener hipertensión arterial. ¿Por qué ocurre eso y qué hábitos alimenticios inadecuados pueden
contribuir para el incremento de la presión arterial? Y fundamentalmente el consumo de alimentos con alto contenido en grasa y sal es uno de los factores predisponentes, ¿no? Entonces la grasa, la sal nuevamente, La sal. Y para la diabetes el exceso de azúcar y carbohidratos. Total. Que no es solamente azúcar, como estábamos diciendo, que hay que tener en cuenta. Y ahora, licenciada, dentro de todo esto, hablamos nosotros de la importancia de la alimentación, de qué una persona debe consumir, la porción, pero dentro de eso, ¿en qué porcentaje, en qué proporción puede influir también el sedentarismo para que una persona pueda desarrollar hipertensión, colesterol, pueda tener cuadro de diabetes, por ejemplo? ¿Cómo influye eso? Es muy importante, Sí. Muy linda pregunta, ¿verdad? Es muy importante porque este factor favorece a que el individuo desarrolle la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Por eso es muy importante movernos, ¿verdad? Hacer algún tipo de actividad física. Los beneficios que aporta al cuerpo son innumerables, ¿verdad? Entonces muchos dicen no tengo tiempo o vengo cansado, Sí. pero el simple hecho de caminar unos 30 minutos al día, uno mismo va notando los beneficios que aporta a la salud. Y licenciada, dentro de ese contexto una persona puede decir, se va en una consulta y dice, pero mira licenciada, yo en mi trabajo camino mucho, hago actividades físicas, alzo cosas pesadas, entonces seguramente que ahí ya hago luego el ejercicio, no hace falta más que yo me vaya a caminar porque ya estoy cansado. Entonces, ¿eso está bien o está mal, esa forma de pensar que una persona puede tener? Lo ideal no, porque generalmente cuando estamos en nuestro lugar de trabajo estamos bajo presión o con estrés, ¿verdad? Entonces caminar, no vamos a caminar en forma placentera, ¿verdad? Lo ideal es disfrutar de esa caminata en forma relajado y admirando el paisaje, ¿verdad? Entonces, para despejar la mente. Por eso es que se recomienda después del trabajo ir sin celulares, Sí. caminar, hablar, mirar, ¿verdad? Despejar un poco la mente y bajar o reducir el nivel de estrés. Algunos hacen en su pieza con la cinta de caminata, igual más se sirve. Esa es función. Ahí sería lo mismo, por ejemplo. Ahí sí, o incluso caminar afuera o por el lago, por ejemplo, con los audífonos. Está bien, ir escuchando música, pero ya te despeja. La idea es despejar la mente de tu rutina, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Y tampoco con el celular, ahí me quedé así pensando, porque generalmente vamos a hacer una caminata y lo primero que a veces pasa es que la gente empieza a grabar, a sacar fotos, a posar, a grabar que está caminando o de repente se está yendo en la bicicleta. Entonces eso no favorece tanto otra vez a la salud, porque una persona podría estar más concentrada ahí en el celular que en la actividad que está realizando. Totalmente. ¿Por qué? Porque uno está concentrado a eso, Sí. ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, la idea es uno ir relajado, sin estrés y disfrutar de esa caminata, ¿verdad? Entonces, ir sin celular es lo más recomendable. Es lo recomendable, entonces eso hay que tener en cuenta siempre también en las próximas caminatas que vamos a realizar, me incluye, porque a veces solemos grabar, la gente ahí publica en el estado, le responde ya después la otra persona y entonces ahí, después nos terminamos sentando y respondiendo Sí, porque uno está pendiente del celular, ¿verdad? Sí. Entonces es dejar un poquitito. Bueno, si hay alguna urgencia es otro caso, ¿no? Sí. Pero si uno puede, lo ideal es dejar. Nosotros, digo, mi marido y yo solemos ir a caminar y vamos sin celular, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar,
Y ahí pues no solemos vernos en el día, entonces aprovechamos para conversar un poquitito y disfrutar, ¿verdad? Eso es lo ideal, y uno termina relajándose y dormir bien. Uno de los beneficios. Un factor importantísimo también, porque cuando no dormimos bien, también al otro día nos sentimos más cansados. Eso también influye después en las actividades que vamos realizando día a día. Sí. Una vez que yo me quedé con la duda de cuáles serían los alimentos con fibra. Y las frutas, por ejemplo, la manzana, la pera, todo lo que tenga cáscara tiene fibra, así como las lechugas tienen fibra. Por eso se recomienda consumir en forma cruda, para aportar. Eso nos beneficia a nuestro cuerpo, nuestro organismo. Licenciada, y generalmente, o a veces las personas dicen, no, pero yo tengo que hacer una dieta, si voy a comprar estos alimentos que la nutricionista me dice, es muy caro, es muy costoso, y entonces voy a seguir nomás otra vez este régimen que tengo, esta alimentación que hago en el día a día. Y eso, licenciada, ¿es un mito o es una realidad que los alimentos que podrían ser más favorecedores como nosotros, las frutas, las verduras, puede ser más costoso que aquello que no es muy saludable para nosotros? Bueno, es muy común escuchar a las personas que el primer obstáculo que encuentran para lograr una alimentación sana es su precio, ¿verdad? Sí. O sea, lo anterior es debido a que el consumidor piensa que debe gastar considerablemente para obtener una dieta que incluya productos naturales y sin conservantes, ¿verdad? En algunos casos o en ciertos casos es más costosa una alimentación saludable, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, un ejemplo, si un paciente tiene una patología complicada, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente renal dializado, si tiene elevado su potasio o su fósforo, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de alimentos que vamos a indicar, o si va a necesitar suplementos, por ejemplo. Entonces eso ya eleva más el costo. Entonces podríamos decir que no es un mito, pero también, licenciada, quizás a la larga o con el tiempo, no en muchísimo tiempo también, porque a veces las enfermedades se manifiestan temprano. Totalmente. Pero si es que no se manifiesta temprano, con el tiempo después resulta va a resultar mucho más costoso, porque la persona va a tener que acudir al médico, va a tener que consumir medicamentos, va a perder más su tiempo. De repente, si está trabajando, va a tener que dejar su trabajo para ir a consultas, a hacerse un chequeo. Entonces solo hay que tener en cuenta y sopesar los beneficios, ¿verdad?, que puede tener. Si uno no está con una patología de base, sí ya encarece más la alimentación, porque ya es un cambio de hábito, ¿verdad? Que se adapta a esa patología, entonces allí cuesta un poco más. Lo ideal es ya cuidarnos todos y llevar una alimentación saludable desde niños. Desde niños tenemos que inculcarle a nuestros hijos el hábito de una buena alimentación y la actividad física o deportiva. ¿Para qué? Para sacarle un poquito de la tecnología y así evitar el sobrepeso u obesidad. Porque una vez llegado a la edad adulta es mucho más difícil combatir la obesidad. Entonces es muy importante ya desde pequeños, no después es importante si es que uno desde pequeño no adquirió el hábito, entonces pensar, tomar conciencia y adquirir ese hábito, pero el rol de los padres es inculcarle ya a los pequeños a que hagan actividades físicas, a que se relajen un poquito, se hidraten y puedan seleccionar, ¿verdad?, los alimentos más importantes para ellos, licenciada. Así es. ¿Y alguna otra recomendación, licenciada, que usted tenga para nuestra audiencia de la tertulia del saber? Y bueno, una recomendación general.
en estos días calurosos, por ejemplo, aumentar el consumo de vegetales, moderar el consumo de azúcar, de sal, bebidas alcohólicas, hidratarnos bien, hacer actividad física, disfrutar en familia, salir en familia, conversar, dejar más la tecnología, hablar más, conversar, porque eso también se va perdiendo. Y con el tema de la pandemia estuvimos muy encerrados, entonces eso también generó un aumento en la obesidad y en los sobrepesos, ¿verdad? Porque fueron momentos de encierro difíciles. Entonces salir un poquito al aire libre, tomar sol, por ejemplo, para aportar la vitamina D. Entonces esas son las recomendaciones generales. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación en el programa. También estas importantes recomendaciones que nos estás dando, estás compartiendo con nosotros y con toda la audiencia que nos está escuchando a través del Radio FAFI UNE Online, así también a través de la página institucional de la Facultad de Filosofía. Le agradecemos muchísimo nosotras la predisposición para venir a compartir con nosotras sus importantes aportes, sus conocimientos dentro del área de la nutrición. Hoy aprendimos bastante, Fátima. Sí, pero creo que hay todavía temas para conversar con la licenciada. Sí, hay bastante tema. La nutrición es muy amplia, los hábitos que debemos adquirir, todo lo que debemos tener en cuenta atendiendo a cada caso es bastante amplio, y con la profesional invitada hoy aprendimos bastante. Sí, yo creo que nos va a visitar más a menudo. Sí. Con gusto. Sí. Bueno, lo que quería aportar un poquitito más, bueno, se basa, o sea, la alimentación en sí o la nutrición, así como mencionaste, es muy amplio, pero se basa también en la educación, en la educación nutricional. Bueno, es muy importante que nuestra gente sepa y conozca qué es lo que tiene que comer, qué significa el hidrato de carbono, qué es la proteína, qué es la grasa, ¿verdad? Dónde obtenemos eso, cómo nos beneficia. Y otro punto también, siempre mirar el etiquetado nutricional o la información nutricional que traen los productos. Cuando vamos al súper, por ejemplo, mirar eso. ¿Por qué? Porque allí están la cantidad de las porciones que contiene, ¿verdad? Cuánto tiene de hidrato de carbono, cuánto tiene de proteínas, cuánto tiene de calorías, cuánto tiene de grasa total ese producto, o la cantidad de grasa saturada, la grasa trans, todo eso para ir aprendiendo, ¿verdad? Y otro punto, que comer bien significa disfrutar de un buen sabor y así como de una buena nutrición. Muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias por aportar tus conocimientos, porque la educación trae conocimiento y a través del conocimiento, como dijo la licenciada, podemos generar conciencia y vamos a elegir mejor los alimentos que vamos a consumir. Muchísimas gracias, licenciada Norma Villagra, fue un placer tenerla en el programa. Igualmente, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias.